Muy bien, vamos a tener nuestro estudio en esta noche. No es un sermón, es un estudio. Así que si hay preguntas, usted puede hacerlas. Si hay algo que no está quedando claro, usted puede hacer la pregunta. Y le puse el título Más que vencedores. ¿Por qué? Porque si yo pusiera esta imagen, para muchos es una imagen muy bonita, es un dibujo, una foto, que encierra mucho significado. Podríamos incluso hacer un sermón, un estudio de esta imagen. Al ver esta imagen, ¿ustedes qué sacan de ella? ¿Qué piensan al respecto? Ciro. Nacer de nuevo, vestiduras blancas. Vestiduras blancas, nacer de nuevo, amén. Está poniendo el manto de justicia. Está poniendo el manto de justicia, muy bien. Que ya ganó, como ya pasó la batalla, y ya está. Ya ganó, ya fue victorioso, gloria a Dios. Esta imagen tiene mucho enseñanza, pero déjenme decirles que esta imagen no está completamente correcta conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes miran que Cristo le está poniendo una vestidura blanca encima de ¿qué? De una vestidura sucia. Para poner una vestidura blanca hay que primero quitarla ¿qué? La vestidura sucia. ¿Por qué digo que esta foto no está completamente correcta con la palabra de Dios? Porque hay mucha gente que piensa que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, que es imposible dejar de pecar. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Hay frases en la Biblia que mucha gente, aun cuando se lee, no la creen. Por ejemplo, la palabra victoria, la palabra santificación, la palabra que dice no pecarás más, permaneces en él, no pecas. Aun cuando muchos leen estas frases, hay muchos que dicen eso es imposible. Nosotros pecaremos hasta que Cristo venga. Es imposible dejar de pecar. Pero hoy día traigo un mensaje a través de la palabra de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos llena nuestras vidas de confianza en nuestro Salvador, porque el Señor desea darnos victoria hoy día sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre todo mal hábito. Y vamos a ver por qué, si nosotros creemos en la palabra de Dios, en un escrito está, nunca podremos decir que es imposible obtener victoria sobre el pecado. Nunca diremos que no podemos dejar de pecar, porque todas esas promesas que están ahí, las hizo Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador mismo. Sed pues perfecto como vuestro Padre que es perfecto en los cielos. Obtener victoria. El libro de Apocalipsis dice, y aquel que tenga victoria se sentará conmigo en mi trono, como así yo me siento con mi Padre. Aquel que tiene victoria tendrá el privilegio de tomar del árbol de la vida. Aquel que tiene victoria, y toda la palabra de Dios desea que tengamos victoria. Y el diablo ha querido destruir ese mensaje. ¿Por qué? Porque no quiere que tengamos victoria, sino que estemos y permanezcamos en nuestros pecados y que digamos, es imposible vencer. Nos olvidamos que en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice el Señor que para Él no hay nada imposible. Él puede cambiar el peor hábito que tú tengas en tu vida, Él lo puede cambiar. Él puede darte victoria sobre toda tentación. Te puede dar salvación sobre todo pecado. No hay pecado, no hay tentación, no hay hábito imposible para nuestro Salvador en que Él desea darnos salvación, desea darnos victoria. Ahora, la palabra de Dios nos muestra un mensaje maravilloso, porque el Señor desea que todos nosotros vayamos a Él ¿en qué? En arrepentimiento, porque Él desea que ninguno de nosotros nos perdamos. Si tú y yo estamos aquí hoy en día escuchando la palabra de Dios, es por su grande amor y su misericordia. Porque hoy día muchos no se levantaron. Hoy día muchos fueron y descansaron en una tumba. Pero tú y yo tenemos una vida, y el Señor desea que nosotros escuchemos la voz de Él a través de su palabra para darnos la salvación, darnos la paz, darnos la tranquilidad. Y déjenme decirle que eso es la mayor experiencia que usted puede experimentar, el obtener la paz del cielo,
obtener la salvación del Señor. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro Mesías nos ha dejado un ejemplo. Y Él desea que nosotros sigamos su ejemplo. Pero Él dice que hay que seguir este ejemplo siguiendo sus pisadas. ¿Usted alguna ocasión ha ido a caminar en la nieve? Si usted es el que va adelante, es más difícil el que va adelante. ¿Por qué? Porque va haciendo las huellas. Pero si el de atrás va pisando donde pisa el otro, entonces es mucho más fácil. Y es lo mismo que el Señor desea decir: mira, yo ya puse las huellas, ve caminando donde yo caminé para que tú puedas seguir mi ejemplo. Pero en el versículo 22 nos dice cuál es el ejemplo que el Señor desea que nosotros sigamos. Miren el versículo 22, el cual no hizo pecado. O sea, el Señor desea que nosotros vivamos sin ¿qué? Sin pecado. ¿Por qué? Y sigue diciendo el ejemplo: ni se halló engaño en su boca. Hay dos cosas que nuestro Mesías nos dice, que Él nos ha dejado su ejemplo para que no pequemos y no tengamos engaño en nuestras bocas. Y usted sabe que esta experiencia nos la dejó a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ustedes han escuchado acerca de un grupo que estará en pie en el tiempo del fin, que se llama el grupo de los 144,000, que esos van a estar en pie y predicarán el último mensaje de advertencia a este mundo. Fíjense la característica de los 144,000. En Apocalipsis 14, del versículo del 1 al 5, la palabra de Dios dice la característica de estas personas que estarán en pie en el tiempo del fin, que tendrán la experiencia que Cristo tuvo y que nos dejó como ejemplo a cada uno de nosotros. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo con estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto quiere decir que estos 144,000 obtuvieron la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. ¿Por qué? Porque fueron redimidos, fueron salvados. Pero sigue diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pero dice que son vírgenes. Nosotros estudiamos este miércoles pasado lo que significaba ser virgen, y virgen significa que está dispuesto a seguir la voluntad de Dios a través de su palabra. Eso se los comento. Pero sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada ¿qué cosa? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos seguirían el ejemplo que el Mesías dejó para cada uno de nosotros. No tendrán mancha, no tendrán pecado y no habrá mentira en sus bocas. Por eso la experiencia que el Señor desea que nosotros tengamos es una experiencia que es solamente posible a través de su poder. Porque Él nos ha dejado su ejemplo y a la misma vez nos ha dejado su palabra para que confiemos en ella y que nosotros podamos ser victoriosos. En Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos usan este versículo para decir, ven, nosotros no podemos dejar de pecar.
De aquí dice que todos están destituidos de la gloria de Dios y todos pecaron. ¿Es cierto esto o no es cierto? ¿Podemos dejar de pecar o se está contradiciendo nuestro Señor, nuestro Dios a través de su palabra? Porque acabamos de leer que el ejemplo que Él nos dejó es que tengamos victoria sobre el pecado. Pero muchos usan este texto para decir, ven, todos somos pecadores, no vamos a dejar de pecar. Vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Eso es cierto o es mentira? Es falso. ¿Por qué? Porque acabamos de ver el ejemplo del Señor que desea que nosotros tengamos una vida sin mancha y sin pecado. Que no haya mentira en nuestras vidas. Pero vamos a ver por qué esto contradice, esa ideología contradice lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la voluntad de Dios a través de su palabra, y si nosotros aceptamos su palabra en nuestras vidas y nosotros la seguimos, nosotros viviremos confiados plenamente en nuestro Salvador. Porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted sabe que a veces en el lugar más oscuro de la vida, cuando uno está teniendo problemas, dificultades, yo les he comentado que en un momento dado yo tuve la experiencia de la ansiedad, de la desesperación, de la depresión. Ahí en ese momento es cuando uno tiene que clamar más a Dios y decirle, Señor, sálvame, dame la sabiduría. Yo recuerdo en una noche que yo estaba dormido, me levanté y no dejaba de llorar. De ansiedad, de depresión, y estaba llore y le dije al Señor, Señor, ayúdame, sálvame, dame la respuesta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y el Señor esa noche me dio la respuesta. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. No hay nada imposible que Él no pueda cambiar, que Él no pueda sacarnos de la situación en la que nosotros nos encontremos. Pero fíjense, nosotros creemos que hay un cierre de tiempo de gracia. Si yo les presentara esta imagen, también sería otra imagen que podríamos tener un estudio muy amplio. Cuando ustedes miran esta imagen, ¿a qué les recuerda? ¿Qué piensan cuando ustedes miran esto? ¿Perdón? El pacto, muy bien. ¿Alguien más? Juicio, ok. Expiación de los pecados. Nuestro Salvador está hoy día siendo ¿qué? Intercesor, mediador entre el Padre y nosotros, abogado, juez. Pero en esa imagen que es el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, ahí se iba una vez al año a expiar todos los pecados. Era para limpiar al pueblo y limpiar el santuario de todos los pecados que se habían cometido en ese año. Y hoy día nuestro Salvador está haciendo lo mismo. Estamos en el tiempo del fin, cuando nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros, desea limpiarnos ¿de qué? De todo pecado. Pero para que usted y yo podamos ser limpios, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque al conocerlo nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de nuestro Salvador. Porque cuando usted empieza a ver el grande amor y la misericordia de su Salvador, ese grande amor y misericordia nos mueve a arrepentirnos y a entregar nuestra vida a Él. Esta imagen nos habla de que el Señor está expiando los pecados. Y en Apocalipsis 22:11 dice que al final de su ministerio sacerdotal, que está haciendo en el reino de los cielos, usted puede leer todo ese ministerio que Él está haciendo en el libro de Hebreos, si quieren apuntarlo, en Hebreos, en todo el capítulo, todo el libro de Hebreos nos menciona el ministerio que está haciendo nuestro Señor, especialmente en el capítulo 8 y en el capítulo 9.
Él en el capítulo 8 dice que Cristo Jesús entró al lugar santísimo para expiar los pecados de todo el mundo. Y Él está haciendo esa obra hoy día. Pero muy pronto las palabras de Apocalipsis 22:11 se van a expresar. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando nuestro Salvador declara estas palabras, el cierre del tiempo de gracia habrá concluido. ¿Por qué? Porque saldrá del lugar santísimo y ya no habrá mediador entre Dios y los hombres. Termina el juicio. Y se prepara para venir por segunda ocasión. Si ustedes notan, en este momento el que se arrepintió, practicará ¿qué cosa? La justicia. Pero el que no se arrepintió, seguirá haciendo ¿qué? La injusticia. Porque ahí se habrá decidido completamente el destino de toda persona. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos antes de que Cristo venga. Porque cuando Él termina su obra mediadora, no viene automáticamente, inmediatamente, por segunda ocasión. Después de ahí tienen que suceder ciertas cosas antes de que Él regrese por segunda ocasión. Después de Apocalipsis 22:11, dice la palabra de Dios, dice en Apocalipsis 15:8, dice, y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, termina su obra mediadora, el templo se llena de humo y nadie puede entrar en ese templo. Ya no hay mediador, sino ahora lo que sigue, ¿qué es lo que dice? Que vienen 7 ángeles con la copa de la ira para ser derramada a la tierra. Y ustedes pueden leer estas copas de la ira en Apocalipsis 16, no las vamos a leer, pero será algo tremendo. Pero dice la palabra de Dios que estas copas de la ira no caerán sobre aquellos que se hayan entregado al Salvador y se hayan arrepentido de sus pecados. Solamente caerán sobre los injustos. Y dice que es la ira del Señor. La ira del Señor. Será un tiempo tremendo, horrible, para aquellos que no hayan entregado su vida. Pero después de las 7 copas, ¿qué es lo que sigue? Salmo 91, versículo 8 a 10. Miren, vamos a buscar Salmo 91, porque aquí no puse todos los textos, pero este salmo es muy conocido. En Salmo 91, cuando las plagas van a ser derramadas sobre esta tierra, habrá un pueblo que se habrá entregado al Señor completamente, habrá dependido completamente de Él, que nosotros entonces cumpliremos Salmo 91. Porque muchos dicen que Salmo 91 es para ahora, sí es para ahora, pero específicamente es para el tiempo del fin. Y ustedes lo van a mirar. Miren en Salmo 91. Cuando estemos en el tiempo de angustia. Cuando estemos en el tiempo de angustia. Porque miren en Salmos 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué es lo que no va a llegar? Fíjense el versículo 8 al 10. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Noten, la recompensa de los impíos que van a estar sufriendo, ¿qué cosa? Las copas de la ira de Dios. Y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Dónde estará el Salvador viviendo? En su corazón. Pero fíjese lo que dice la promesa en el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
¿De qué se está refiriendo? A las últimas 7 plagas que serán derramadas en el tiempo del fin. Por eso nosotros tenemos hoy día que ir al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque Él nos puede dar la victoria hoy día si nosotros confiamos plenamente en Él. Él nos puede dar la victoria para dejar el pecado a un lado. Para darnos la tranquilidad en nuestras vidas. Lo más hermoso es sentir el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque uno carga la angustia, carga la desesperación, la ansiedad, la depresión. Pero cuando usted se entrega completamente al Señor, el Señor, mire, lo quita así. Y lo digo por experiencia, porque se siente como que un peso que traía se cae. Corren lágrimas. Pero a veces son lágrimas de alegría y de gozo, porque hemos experimentado la salvación del Señor. Y si usted no lo ha experimentado, el Señor lo trajo aquí para que usted sepa que hoy día usted puede experimentar eso. Pero usted tiene que decirle al Señor: Señor, yo no tengo fuerzas, yo no sé qué hacer, yo no tengo el deseo, pero Señor, yo deseo obtener esa salvación de ti. Haz en mí lo que tú tienes que hacer, y el Señor lo va a hacer, porque Él lo ha prometido y el Señor nunca falla en sus promesas. Y lo más hermoso es de que cambia completamente la vida de uno, la vida de matrimonial, la vida en el hogar, y nos cambia completamente en todo nuestro diario vivir. Así es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Porque eso es lo que Él desea hacer hoy en día, darnos victoria sobre todas las cosas. Y después de aquí, de las 7 plagas, ¿qué es lo que sigue? Fíjense, en todo este transcurso aún no ha venido Cristo. Pero aquí ya deberíamos nosotros de vernos ¿qué? Arrepentido y estar ¿qué? Sin pecado. Y cuando el Señor dice que estemos sin pecado, Él dice con la promesa: si venid y estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. Esa es la maravillosa promesa de nuestro Salvador. Pero fíjense, después de aquí viene un tiempo que se le llama el tiempo de angustia de Jacob, que está en Jeremías 30, versículos 5 al 7. ¿Qué dice? Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será ¿qué cosa? Liberado. Todo fiel seguidor de Dios, todo fiel justo pasará por un tiempo de angustia antes de que Cristo venga. Pero en ese momento, la decisión que tú hayas tomado, el Señor pondrá su sello o obtendrás la marca de la bestia. Así de sencillo. Por eso el Señor desea que hoy día nosotros ¿qué? Nos arrepintamos. Y este tiempo también está escrito en Daniel 12:1. ¿Quién se sabe de Daniel 12:1? Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será de tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Todo esto sucede antes de que Cristo venga. Por eso el Señor desea darnos victoria hoy día. Él desea que nosotros confiemos plenamente en sus promesas de victoria, de dejar de pecar, de perfección, de santificación. El Señor, hay tantas promesas de Génesis hasta Apocalipsis, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe y confianza plenamente en Él, porque Él es la única forma como Él puede cumplir sus promesas. ¿Sí o no? Yo creo que lo más importante aquí es que con el poder de nosotros no podemos, pero cuando nos entregamos a Dios y clamamos a Él con su poder, por eso cuando nos bautizamos, Él nos da el Espíritu Santo de Jesús para que nos fortalezca y poder vencer el pecado. Nosotros no podemos con el enemigo es muy astuto. Tenemos nosotros que clamar a Él y que Él sea nuestro defensor. No apartarnos de Él, porque el día que nos apartamos, ese día cometemos
pecado y podemos hacer algo, pero con el poder de Dios se puede lograr sin pecar. Amén. Y si nosotros caemos, tenemos el privilegio de ir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él está en el negocio de perdonar. Ese abogado tenemos. Él está en el negocio de perdonarnos y darnos victoria. Eso, cuando la persona dice que nosotros no podemos dejar de pecar, está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1:21. Fíjense, Mateo 1:21, ¿qué es lo que dice? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, Jesús, Cristo, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Aquel que dice que va a seguir pecando hasta que Cristo venga, está yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque si no, tendríamos que cambiar este versículo y decir que Él vendría a salvarnos en nuestros pecados. Y eso no lo dice la palabra. El Señor dice que Él viene a salvarnos de nuestros pecados. Eso quiere decir que el pueblo de Dios hoy en día tiene que dejar ¿qué? Pecado. Tiene que dejar el pecado y entregarse completamente al Señor. Porque el Señor desea salvarte ahí donde tú estás. Ahí en el tiempo de angustia, en el tiempo de ansiedad, en el tiempo de depresión, en el tiempo de soledad, en el tiempo de desesperación. El Señor dice, ese es el tiempo que yo he venido para salvarte de tus pecados. Porque Él desea darnos el perdón en nuestras vidas. Él desea darnos victoria. Él no vino a salvarnos en nuestros pecados. El diablo desea que vivamos nuestra vida como sea, que sigamos haciendo pecado, que no obedezcamos la palabra de Dios. Al cabo, el diablo ha hecho una invención tan grande como decir, es que tú ya eres salvo y siempre serás salvo. No, seremos salvos si nosotros ¿qué? Entregamos nuestra vida completamente al Señor y confiamos plenamente en sus promesas de que Él nos dará la victoria sobre todo pecado. Por eso Él dijo, ejemplo os he dado, seguid mis pisadas, así como yo no pequé, yo deseo que ustedes no pequen. Y si Él ha dado esa promesa es porque Él sabe que tú y yo podemos obtener la victoria solamente con el poder que el Señor desea darnos en esta hora. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, ¿quién va a ser el primero en la fila cuando Cristo venga y va a decir, bueno, déjame volver a entrar? Adivinen quién sería. ¿Quién sería? Satanás. Satanás. ¿Por qué? Porque si pues él dice, pues si va a perdonar a todos los que están en pecado, que no se arrepintieron, pues déjame entrar a mí también otra vez. ¿Ven cuál es el peligro de creer algo que a veces se ha repetido tanto y tanto y tanto y tanto, que a veces creemos que es verdad, de que no podemos obtener la victoria? El Señor dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor está trabajando, el universo, el cielo está trabajando para darte la victoria sobre el pecado. Está todo disponible, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre, el Hijo, todo está dispuesto para darte el poder para que tú tengas victoria. ¿Pero qué estamos esperando? Creemos en la mentira que todos están repitiendo, decir, seguiremos pecando, es imposible dejar de pecar, cuando el Señor mismo ha dado tantas promesas que dice, si estás en mí, no pecarás más. Y esa es la victoria que el Señor desea darnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida de cristiano es de victoria en victoria. Yo no sé, yo creo que todos hemos experimentado la victoria que Dios nos da en algún punto. Yo creo que todos hemos estado haciendo cambios. A ver, Ya no somos como al principio. así es. Ahora, ¿por qué? Porque tal vez te dio una victoria y volviste a caer. Pero te levantaste y le dijiste, Señor, ayúdame, perdóname. Te levantó, te perdonó y seguiste por cierto tiempo sin hacer ese error, sin hacerlo, y volviste a caer. Y el Señor te dice otra vez, Señor, perdóname, levántame, y el Señor viene y te levanta y te perdona. Y de repente tú ya no tienes el deseo de hacer eso que sabes que estaba yendo en contra de Dios. Y ahora dice, ¿y ahora por qué? Porque has obtenido la victoria sobre el pecado. Uno piensa
dice. A veces no sabe uno ni por qué, porque es el enemigo, yo creo que lo hace a uno que... Y cuando cometes un error, ahora se siente uno triste, arrepentido. Digo, ay, no debí de haberlo hecho, de verdad. Y antes no. Cristo desea tener una experiencia en tu vida, en mi vida, que lo amemos más a Él que todas las demás cosas. Puse esta gráfica de lo que significa el cierre de tiempo de gracia. Se dice Apocalipsis 12:11, hay sin intercesor, vienen las 7 plagas, el tiempo de angustia y después viene la segunda venida de Cristo. Nosotros habremos tenido que obtener la victoria sobre el pecado antes de que nuestro Salvador salga del lugar santísimo y ya no haya más mediador. ¿Por qué? Porque la obtendremos con su poder, con su gracia y con su misericordia. Esa es la promesa que el Señor da. Ejemplo os he dado. Seguid mis pisadas. ¿Cuándo hay que seguir su ejemplo? ¿Cuándo hay que seguir sus pisadas? Hoy día. Es más, ya estamos tarde. Deberíamos de haber empezado ayer. Hermano, se me olvidó el versículo donde dice: cuando Cristo viene por segunda vez, va a venir sin tener alguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque habrá terminado su ¿qué? Su sacerdocio. Y viene a buscar una iglesia ¿qué? Sin arruga y sin mancha. Sin arruga y sin mancha. O sea, Él viene a buscar una iglesia, un pueblo que ya se arrepintió y lo aceptó como su Salvador. No habrá pecado alguno que ese pueblo no se haya arrepentido. ¿Estamos entendiendo? El Señor dice, todos sus mandatos son habilitaciones. Esa es una cita que encontré que tiene tanta verdad. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos, todos los mandatos que el Señor es una oportunidad para Él mostrar su poder en nuestras vidas para que nosotros podamos llevarlos a cabo. Sí. ¿Cómo se plantearía, hermano, en una, no en una confrontación, porque no se trata de eso, de la palabra, pero precisamente, hermano, o sea, yo estoy escuchando hasta el final, ¿verdad? Y qué bueno que salió aquí entre las hermanas y hermanos, que pues todos en algún momento caímos, resbalamos y caímos, ya me pasó también. Y seguimos. Y lo que me está diciendo la hermana se me viene y cuánta razón, lo siento aquí pues porque me pasó. Y es lo que le decía hace como 1 mes y medio atrás a usted, cuando le decía, cuando sentimos que algo nos quema por dentro, algo nos reprime, nos exige, pues es el Espíritu de Dios que está trabajando en nosotros y nos está diciendo, no es correcto, no es ahí, estás mal, sal de eso, deja eso. Entonces, y aquel que está cómodamente viviendo en el pecado y lo ve normal, pues es porque no tiene el Espíritu de Dios, simplemente pues sigue viviendo como cualquier otra persona en el mundo, mundana, por así decirlo, ¿verdad? O sea, se cree cristiano, pero no lo es porque ni siquiera hace el intento de salir de ahí, de dejar el pecado. Entonces, comenzó usted compartiéndonos de que, pues bueno, debemos seguir las pisadas, debemos vivir en santidad, debemos ser santos como Él es santo, bla, bueno, todo eso, hermano, sí. Ahora, ¿cómo exponerlo, hermano? Precisamente, en la misma palabra nos dice, ¿verdad? Y que es justo, o sea, justo todavía también dice incluso, no recuerdo exactamente cómo es el versículo, pero nos da a entender, dice que el justo aún 7 veces se levanta, algo así dice. O sea, hermano, en su misericordia, Dios, tanto es así, ¿verdad? La misma palabra nos lo enseña de que nos perdona una y otra, pero siempre y cuando nosotros de verdad tengamos la intención de hacer las cosas bien. Ahora, ¿cómo, hermano, cómo lo presentamos? ¿Cómo lo planteamos? Si digo, bueno, no debemos pecar una vez que hemos aceptado a Cristo, como dice el hermano, bueno, yo de hecho, hermana, no la contradigo, sino analizo y a la vez viene a mi mente personas que aceptaron a Cristo
me ha tocado en mi iglesia anterior ir a visitar a aquellas personas que en un momento en una agonía aceptaron a Cristo, que ya no tuvieron la oportunidad de bautizarse. Pues nos trasladamos al momento de la cruz y el ladrón crucificado, donde ya no se bautizó, pero reconoció a Cristo como su Salvador, y pues el Señor le prometió que estaría con él, aunque no se bautizó. Entonces yo creo que más bien el bautizo es ya como un paso de obediencia y de confirmación de nuestra fe, mas no es precisamente que el bautismo sea el parteaguas de hasta aquí, de aquí en adelante vas a ser santo, sino cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, creo yo. Pero, hermano, hay una promesa del Señor, digo, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Exacto. Entonces es bien importante el bautismo. Sí, definitivamente, hermana, yo no estoy en contra de que el bautismo no, al contrario, el bautismo es el siguiente paso del que ya aceptó a Cristo. Del que ha creído. Por ahí dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Exacto, pero no quiere decir que hasta que yo me bautizo voy a hacer pecado, sino en el momento que acepté a Cristo. Amén. El que cree en el poder del Señor, en el que cree en el Espíritu Santo que lo está moviendo, ahí es donde uno entra ahí. Ahora, hermano, a eso voy. Bueno, cada uno de nosotros en algún momento, por muy, dice no hay pescadito chiquito ni pescadote grandote, de los ojos de Dios pecado es pecado, ¿verdad? Y a veces con la mirada, con la boca, con el pensamiento, de una o de otra forma, todos hemos pecado. Aún hemos aceptado a Cristo, pero de repente cuando venimos a ver, ya se me fue, ya lo dije. O de otra manera, a veces también me ha pasado en alguna situación que a veces no la sabemos manejar, por eso cuánta razón y sabiduría tiene la Escritura, ¿verdad? De que seamos prontos para oír, pero lentos para responder, porque de repente a veces nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, por el momento, y ya cuando ya vengo a reaccionar, ya herí a alguien, ya lo ofendí, ya dije algo que no debía, y ya al rato, aunque discúlpame, no, está bien, ya déjalo así, pero ya clavamos, pues ya hicimos un hoyo en la Sí, ya. Pero bueno, a lo que voy, hermano, es de que de alguna manera todos en algún momento hemos resbalado, y otros caído, y otros hemos volcado, y algunos, yo creo que la mayoría por eso estamos aquí, porque nos queremos levantar, o nos estamos levantando, o nos hemos levantado. Pero ahora, hermano, o sea, entonces, sí, buscar la santidad es lo que nos manda la palabra. Ahora, ¿cómo? Ahora, pues si sigo en el proceso, todavía vamos en camino. Por eso, hermano, creo que, no sé si fue hace 2 o 3 estudios anteriores, cuando usted preguntó, ¿qué es más fácil, pecar o no pecar? Yo me fui por la lógica. Yo creo que si fuera fácil no pecar, todos seríamos salvos. No es, o sea, mi concepción, hermano, yo la interpreté de esa manera, y yo digo, pues, obvio que es más fácil pecar. Pero claro, no estamos hablando, se supone que si tengo a Cristo en mi corazón, y si de verdad estoy buscando la santidad y tengo la ayuda del Espíritu Santo, lo más fácil es no pecar, o mejor dicho, lo que más conviene es no pecar. Creo que la pregunta fue, ¿es más fácil ser salvo o perdernos? Y que es básicamente relacionado a lo que tú estás diciendo, pero por ejemplo, aquí viene el asunto. ¿Cómo yo puedo salir de esa situación? Lo que tú dijiste de Proverbios 24, 16, donde dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El asunto es de que el justo no se levanta solo. Nuestro Dios tiene que levantarlo. ¿Perdón? Proverbios 24, 16. Ahora, fíjense, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay pecado imposible. Como tú dices, ¿qué viene a ser primero el bautismo? ¿El bautismo de agua o el bautismo del Espíritu Santo? Porque dice, todo aquel que cree y fuese bautizado, primero hay que creer en qué, en nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene, nos redarguye nuestro pecado, nosotros nos arrepentimos y el Espíritu Santo nos unge, y el paso del bautismo sobre agua es algo para decirle al mundo, yo he aceptado a Cristo como Salvador. Pero primero viene el bautismo del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no viene y no te redarguye de pecado, tú no podrás arrepentirte. Porque el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a conocer el pecado, a juicio, y el Señor nos dice que ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros todos los días. Aquí viene la cosa, Colosenses 1:27. En Colosenses 1:27 nos dice lo siguiente:
a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para que tú y yo podamos obtener la salvación del Señor, para que tú y yo podamos obtener la victoria que Él desea que nosotros tengamos, el Señor dice que Él desea vivir ¿en dónde? En nosotros. ¿Cierto? Pero podríamos decir, bueno, suena muy bonito, pero ¿cómo es que vive Él en nosotros? ¿Cómo yo puedo permitir que Él viva en mí? ¿Cómo yo puedo hacer de que Él realmente esté en mí? En la palabra de Dios dice en primera de Juan, capítulo 4, dice, el que practica el pecado es del diablo. Lo han leído todos. Para que Cristo pueda venir a morar en nosotros, primero tenemos que ser vaciados ¿de qué? Del pecado. Porque donde hay pecado, el Señor no puede estar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él es fuego ¿qué? Consumidor. Si nosotros tuviéramos pecado y Él vendría a morar en nosotros, nosotros nos perderíamos. Porque Él nos consumiría con su poder. El Señor desea que nosotros nos dejemos el pecado y Él venga a morar en nosotros. ¿Cómo es que el Señor mora o cómo nosotros permitimos que Él more en nuestras vidas? Porque fíjense, en Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Cómo podemos dejar de hacer lo malo? Esa es la pregunta. Porque si no lo hacemos práctico, pues estamos dando solamente una teoría. ¿Cierto? Como lo que nos acaba de nos habló ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Hay que hacer el evangelio práctico. Dice que tenemos que dejar de hacer ¿qué? Lo malo. Pero hay que lavarnos y limpiarnos. Y fíjense el versículo 17, aprended a hacer el bien. Aquí ya nos está dando algo como para decir, ok, tú conoces lo que es pecado. Miras la ley de Dios, conoces lo que es pecado. El Señor viene a través de su Espíritu Santo y te dice arrepentíos y convertíos. Te arrepientes. Ahora aquí nos dice que tú tienes que aprender a hacer ¿qué cosa? Lo bueno. ¿Y cómo nosotros podemos aprender lo bueno? Solamente hay algo bueno, una cosa que es bueno. ¿Y eso es quién? Dios. Tenemos que aprender de Él para saber lo que es bueno. ¿A dónde tenemos que ir para aprender? Ahora, ¿cómo Él permanece en mi vida para que yo tenga la victoria? Juan capítulo 14. Ahorita me lo... Juan 14. (14, 23 y 24). De esta forma nosotros permitimos que Él more en nuestras vidas, que Él nos dé la victoria, que Él nos dé la salvación. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué cosa? Aguardará. ¿Qué dice aquí? Aprended a hacer ¿qué? El bien. ¿Cómo usted aprende a hacer el bien? Mirando ¿a quién? A su Salvador. Y usted conoce de Él a través de ¿qué? De su palabra. Fíjese lo que dice, lo que sigue diciendo. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, eso quiere decir que usted vivirá conforme ¿a qué? A la palabra. Y mi Padre le amará. ¿Y quiénes van a venir a morar en Él? El Padre y el Hijo. Y haremos morada con Él. Cuando usted tiene a Cristo, la esperanza de gloria, ¿usted obtiene qué cosa? ¿Qué obtiene al tener a Cristo en su vida? Salvación, ¿sí? ¿Qué más? Hay gozo. Gozo, victoria. ¿Por qué? Porque si Él está con usted, ¿quién contra usted? Nadie. ¿Qué es lo que no lo dice la palabra de Dios? En el libro de Salmos, si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero fíjense el 24, el que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estamos en dos caminos. El Señor desea que dejemos el pecado.
Y la única forma en que podemos dejar de pecar es obteniéndolo a través de la victoria que Él nos puede dar cuando Él mora en nosotros. Pero nosotros nos podemos asegurar de que Él mora en nosotros cuando nosotros vivimos conforme a ¿qué? A su palabra. Si la palabra de Dios dice que el día santo que Dios separó para adorarle es el día del sábado, tenemos que adorarle ¿qué? En el día del sábado. Si la palabra de Dios dice algo que va en contra de tus conceptos preconcebidos, hay que seguir ¿qué cosa? La palabra de Dios. Muchos deciden seguir los conceptos preconcebidos antes que seguir la palabra de Dios. Por eso el Señor repitió y dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque confiamos más en la cultura, confiamos más en las tradiciones, confiamos más en las fiestas paganas, confiamos más en las cosas que los hombres han inventado, que el diablo ha inventado para que nos perdamos, que confiar en la palabra de Dios. El Señor le puede dar un trabajo mucho mejor que el que tiene ahorita, si usted se lo pide. El Señor le puede dar la victoria en la vida de cada uno de nosotros, si usted se lo pide. Puede arreglar todo matrimonio. Puede arreglar la relación con su hijo, con su hija, con sus nietos. Puede arreglar, todo lo puede arreglar, pero usted tiene que permitir que Él venga y more en usted. Y usted lo permite cuando usted aprende a través de su palabra y usted vive conforme a su palabra. Darle permiso de que entre. Darle peligro, no solamente de que entre, fíjese, darle nuestros derechos. Nuestros derechos. Usted sabe que nosotros tenemos todos derechos. Decimos, tenemos el derecho de la humanidad. Tenemos el derecho de esto. Tenemos el derecho de hacer aquello. Tenemos que hacer... No, usted dele todos sus derechos al Señor y déjese que el Señor haga lo que tiene que hacer en su vida. Y usted mirará en su ser, en su vida, en sus pensamientos, en sus acciones, en todo mirará que el Señor lo va transformando y será una bendición para todos los que le rodean. Debemos permitir que Él nos maneje a su antojo. Cuando nosotros permitimos eso, nosotros nos soltamos. Y el Señor, aunque a nosotros hay cosas que nos parezcan malas, hay que darle gracias al Padre, porque es la voluntad. No vamos a pensar en qué es la voluntad del enemigo, hay que pensar que la voluntad es nuestro Padre, porque hay que aferrarnos al Padre y no a lo dañino. Y todo lo mal que aparentemente nosotros creemos que es malo para nosotros, trae algo bueno de mensaje, una enseñanza buena para crecer. Una lección. Sí, una lección. Ahora, fíjense el versículo 21 del mismo capítulo 14. Fíjense cuán maravilloso es el Señor. Fíjense lo que dice el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres tener la respuesta a tus preguntas? Ahí está la solución. ¿Por qué? Porque Él dice que se manifestará a ti, personalmente a ti. ¿Tienes una pregunta? Ahí está la solución. Y el Señor dice, yo me manifestaré. ¿Cómo se manifiesta? Hermanos, se ha manifestado en muchas formas, en muchas maneras. El Señor da su promesa de que Él se va a manifestar personalmente a cada uno de nosotros. Y si confiamos en eso y obedecemos su palabra, el Señor lo hace. El Señor lo cumple. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el que el Señor desea hacer un cambio en tu vida. Transformar completamente todo tu ser, tu pensamiento. ¿Me permite que le lea lo que iba a leer? Sí, hermano. Está hablando acerca de que el pecado no lo podemos dejar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. Por eso la esperanza de gloria es ¿qué? Cristo en nosotros.
la esperanza de En gloria. eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese nomás qué cosa tan... Tenemos que tener eso. Así que, hermanos, yo creo que el mensaje que Dios tiene para nosotros es de que es tiempo de tomar decisiones. Y permite que Él se manifieste a ti. Hermano, para no buscarlo aquí, para no atrasarme. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Versículo Primera de Juan 3, 9 y 10 leí. 9 y 10. Primera de Juan 3. Precisamente, hermano, nada más para reafirmar lo que... Sí. No Sí. sé, yo creo que los demás hermanos se agarraron el hilo, pero yo en lo que le decía hace rato, sí, ciertamente, o sea, que es como el que es nacido de nuevo, o sea, ya no puede practicar el pecado, pero eso es lo que yo quiero también puntualizar. Bueno, dice, porque aquí tengo también la otra cita, Primera de Juan 3, 9, lo que acaba de leer la hermana, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La clave ahí está en la palabra practica. Un deportista practica continuamente, se esfuerza, un boxeador, lo que quieran, cualquier atleta, cualquier profesión, practica hasta que lo mejore, hasta que le salga bien. Practicar, pero es constancia. Es constancia. Entonces, el practicar el pecado es constantemente. O sea, yo lo que quiero dejar es claro para mí mismo, si es así, si no, aclárenme, es de que, bueno, como bien dice la hermana, en algún momento pecamos, lo que yo estaba diciendo hace rato. Por eso, no sé si sus palabras, hermano, fueron literales, como ustedes se inició, de que ya no podemos pecar, ciertamente, no debemos pecar, pero de que, aunque no queramos, de repente se nos va la chiva, pues. Entonces, precisamente lo que decía aquí la hermanita también, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos. ¿Por qué? Porque precisamente ya nos entregamos a Cristo, ya nos estamos esforzando, vamos en la lucha diaria, porque es diario, pues. Nos toca, nos ha tocado. Diario, desde temprano a veces el enemigo ahí está metiéndonos la cola. Pues. En ese diario vivir, va a llegar un momento en que se tiene que cumplir completamente Gálatas 2:20. ¿Cierto? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no puedo explicar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que no tiene un fin. No podemos explicar la gracia de Dios. ¿Cómo Él nos mira a nosotros? Yo no lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque uno puede decir, esta persona va a ser perdida. Eso es muy fácil decir y señalar a una persona. Esta persona no se va a salvar. Pero yo no sé la justicia de Dios. Tal vez el que creemos que está más perdido está más salvo. ¿Es cierto o no? Pero si nosotros hemos conocido la verdad que el Señor nos está hablando, tenemos que permitir de que Él more en nosotros para obtener la victoria. Que si caemos, nosotros ir inmediatamente a nuestro Salvador. Hay 3 fases del pecado, yo ya lo había mencionado y lo habíamos estudiado. La primera fase es ¿qué? El pecado. La segunda es ¿qué? La rebelión. Y la tercera es la iniquidad. Lucifer fue expulsado del cielo hasta que se halló iniquidad en él. Pero tuvo que pasar la rebelión y tuvo que pasar el pecado. Todo aquel que vive en Cristo cuando cae en pecado, no permite que ese pecado se vuelva en una rebelión. ¿Sí me están diciendo? ¿Por qué? Porque la simiente del Hijo de Dios mora en nosotros y su poder nos da el poder para vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Y eso quiere decir que victoria. Victoria. Y el Señor es el que justifica y santifica. Nosotros no podemos hacer nada.
Él es el que lo hace. Si nosotros le permitimos que Él lo haga. Conforme a lo que estaban diciendo el hermano Hugo, de que ya no practica el pecado. Y si nosotros ya conocemos la verdad y sabemos lo que es pecado, y si lo seguimos practicando, entonces ya sería pecado voluntario. Por ejemplo, en Hebreos 10:26, lo que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una horrenda expectación de muerte. Iniquidad. Iniquidad. Ahí se llega a la iniquidad. Pero hermanos, no lleguemos a la iniquidad. Hoy es el día de la salvación. ¿Qué es lo que hace en la vida de nosotros? No lo sé, pero lo creo porque Él lo ha explicado en su palabra y nos lo ha dejado para que nosotros confiemos plenamente en Él. Permitamos que Él viva en nosotros para poder vivir la vida de Él en nosotros y que nosotros seamos un reflejo de Él. Pastor, es como cuando traemos algo en la mente, algo malo, y que nosotros no lo podemos soltar. Pero ahí está Jesús para protegernos. Entonces lo que debo de hacer yo, en vez de estar acariciando ese pecado, eso que me viene en la mente, yo debo de pedirle a Dios: Señor, quítame esto, por favor. Y lo quita. Y lo quita porque Y lo quita. Amén. Claro. Y gloria a Dios porque... Mire, pastor, yo tenía una costumbre de estar viendo en la Face mucho, que veía que las recetas, que los consejos que dan ahí, que yo... Y todos los demás chismes. Pero me pasaba, cuando menos acordaba, ya era bien tarde y yo ni cuenta me daba, se me pasaba bien rápido. Y yo dije entre mí: no, eso no puede continuar. Entonces le pedí al Señor: Señor, quítame esto gusto que tengo de estar perdiendo el tiempo. Aunque yo no estaba viendo cosas que no, pero estaba perdiendo el tiempo ahí. Entonces le pedí al Señor, y ¿sabe ahora qué me pasa? Cuando estoy buscando, de repente me viene el sueño. Un sueño horrible. O le viene el pensamiento: ay, ¿por qué estoy perdiendo tanto tiempo, no? Y yo digo, bueno, ¿y este sueño por qué o qué? Ya me tengo que olvidar de todo eso y mejor me voy a acostar. Y yo digo, eso es cosa de Dios. El tiempo de gracia está muy pronto por culminar, no sabemos cuándo, pero el tiempo de gracia concluye cuando el Señor nos llama al descanso o cuando Él venga, antes de que Él venga. Y hoy día es el día de la salvación, hoy es el día de entrega, es el día de tomar una decisión, es el día en que podamos vaciarnos de nuestros pecados y permitir que Él venga y muere en nuestras vidas. Y ese poder que el Señor desea darnos es el poder de victoria. Y el Señor nos da victoria tras victoria tras victoria. ¿A dónde llegaremos? Solamente el Señor nos llevará a donde Él quiere llevarnos si nosotros le permitimos. Si nosotros caemos, permitamos que el Señor nos levante, digámosle al Señor que nos levante y Él va a cambiar todas las cosas. Que ese es, y ¿qué dice? Cuando nosotros guardamos su palabra, sus mandamientos, el Padre y Él vienen a morar con nosotros. Dios quiere y que tomemos una decisión hoy en día para nosotros poder ser fiel a Dios en todas las cosas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por tu grande amor y misericordia mostrada a través de tu palabra, Señor. Señor, permite de que tu Espíritu Santo nos traiga el entendimiento a tu verdad para que tu verdad nos haga libres, Señor. Señor, que confiemos plenamente en tu palabra y que confiemos plenamente en tu poder que deseas darnos para darnos la victoria, Señor. Señor, hoy día declaramos con nuestros pensamientos, nuestra boca, de que queremos ser limpios de todo pecado y que tú vengas a morar en nuestra vida, Señor. Danos el poder para ser fiel a tu palabra. Guíanos, quita todo lo que nos impide acercarnos a ti y ayúdanos a ser fiel en todo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por lo que tú nos has hablado en esta hora. Y que, Señor, que al partir de este lugar podamos partir refrescados de tu Espíritu Santo y con la seguridad de que tú nos has hablado. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.
Amén.